Buenas tardes, ahora sí, vamos a dar comienzo porque si no, como nos encanta hablar, nos encanta el café y nos encanta tener gente a nuestro lado y hay temas, bueno, al Pedro también los pasteles, no pararemos. Buenas tardes y bienvenidos. Dejadme, un par de minutos para comentaros algunas cosas. Aunque yo esté hablando o Michael esté hablando, podéis moveros, levantaros, coger un café, sentiros con esa libertad, ¿vale? Eso sí, si cogéis pastel, 2 euros para los jóvenes. Si cogéis café, no pasa nada. Pero si cogéis pastel, 2 euros para los jóvenes, que son para el proyecto de La Palma. Y si queréis dejar más de 2 euros, yo sé que ellos lo van a agradecer. Dicho esto... no veo a Michael aquí. Bueno, está por aquí. Ok. Welcome here. Dejadme que os presente a Michael. No sé cuántos lo conocéis. Yo lo conocí ayer y hoy hemos podido estar hablando un poquito con él. Él es inglés, vive en el centro de UK. Y su ministerio está enfocado mucho en los estudiantes y en las universidades y va dando conferencias y predicando por Europa principalmente, pero allí a donde le llaman. Personalmente lo conocí cuando leí este libro, cuando hicimos la serie sobre el cielo, hace ya algunos años, y no solo me encantó la visión que hay detrás del libro, sino el vocabulario, las formas de poder compartirlo. Y es un libro que especialmente para personas que simpatizan con el Evangelio, que están buscando, son tanto este libro Qué tipo de esperanza como Qué tipo de Dios, son libros que conectan de una manera muy sencilla para gente que está buscando o está intentando encontrar en algo, si no en Dios, dónde descansar su vida. Hace ya bastante tiempo que intentamos que Michael viniera, pero no lo conseguíamos. Luego vino la pandemia y justo cuando ya empezamos a salir, volvimos a intentarlo y hoy está aquí. Así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir y hacer un parón en sus charlas y viajes para acompañarnos este fin de semana. Y hoy vamos a dividir el tiempo en una exposición de alrededor de 40 minutos, más que todo para que lo sepáis, y luego para hacer preguntas. ¿Hay esperanza cuando la vida es difícil? Creo que no sé si nunca, pero en los tiempos que corren es un tema muy apropiado, porque podemos tener esperanza con todo lo que nos rodea. Yo sin más le voy a decir a Michael y Dorcas, que le va a traducir, que pasen aquí delante y ellos puedan compartir. Thank you, Danny. It is lovely to be with you. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Thank you for inviting me. Gracias por invitarme. Although I have to make a confession. Y tengo que hacer una confesión antes de empezar, When I came to Spain, I packed my shorts and my t-shirts. Dice, claro, pensando que venía a España, puse la maleta de los pantalones cortos, la camiseta de manga corta. Thankfully, I brought one pair of trousers. Pero gracias a Dios que traje un pantalón. And my wife sent me a photograph today. Y mi mujer me ha enviado una foto hoy. It is 20 degrees and sunny. Que allí en Inglaterra hay 20 grados, hace sol. So despite the weather, it is still good to be with you. Así que a pesar del tiempo que hace aquí, estoy contento de estar con vosotros. Well, I think we already mentioned that later on we would love to have a time for questions. Y creo que se ha mencionado, ¿verdad? Que después habrá un tiempo para preguntas. So during my talk, please be thinking of the questions that you might have. Así que durante la charla, por favor, pensando en las preguntas que tengáis.
And if you think that I'm talking too long and we should go to questions, Y si creéis que estoy hablando demasiado rato y deberíamos pasar a las preguntas, then you can always throw something at me, entonces podéis tirarme algo. preferably cake, Prefiero que sea pastel. and then we will have time for your questions. Y entonces tendremos tiempo para las preguntas. But we're thinking about a very important question today. Pero vamos a pensar en una pregunta muy importante hoy. Is there hope when life is hard? ¿Hay esperanza cuando la vida es difícil? The reality is, at some point in all of our lives, things will be hard. La realidad es que a lo largo de nuestras vidas habrá momentos en los que la vida se vuelva difícil. Sometimes they will be unexpected, A veces ocurrirá de forma inesperada, like the COVID pandemic. Como por ejemplo la pandemia. No one knew that was coming. Nadie sabía que eso iba a llegar, ¿verdad? And all of a sudden, our world can be turned upside down. Y de repente nuestro mundo puede alguien, girarlo, ¿no? Las circunstancias, ponerlo de patas arriba. I have many friends in Ukraine, and their world has been turned upside down. Dice, yo tengo muchos amigos en Ucrania y su mundo, pues, ahora está de patas para arriba, ¿no? And sometimes when life is hard, other people know about it. Y a veces cuando la vida es difícil, los demás lo saben They can see the difficulties that we are going through. porque pueden ver las dificultades por las que estamos pasando. Sometimes when life is hard, other people can't always see it. Pero otras veces, cuando estamos pasándolo mal, la gente de nuestro alrededor no puede verlo. Suffering is not just physical, but emotional and mental. Porque el sufrimiento no es solo físico, sino también psicológico, mental, emocional. And so it's important to ask this question. Así que es importante hacernos esta pregunta. Is there hope when life is hard? ¿Hay esperanza cuando la vida es difícil? Because even if your life isn't currently hard, Porque si en este momento las cosas no te van mal, no lo estás pasando mal, at some point in our life, it will be, won't it? porque en algún momento de la vida sí puedes pasarlo mal, ¿verdad? Is there any hope? Entonces, hay esperanza. And that is one of the problems with the view of the world that says there is no God. Y hay un problema con la cosmovisión, la visión del mundo que dice que Dios no existe. Because if God doesn't exist, Porque si Dios no existe, then ultimately, of course, there is no hope. entonces en última instancia no hay esperanza. This is just the way the world is. Porque así son las cosas, la vida es difícil y punto. Life is ultimately futile. Y al final, pues la vida es un sinsentido, ¿no? There's a South African philosopher called David Benatar. Hay un filósofo sudafricano, David Beneta, If one can put it on the screen. y creo que va a salir una cita de él en la He said, pantalla. life is meaningless. La vida no tiene sentido. He said, the cosmic insignificance and pointlessness of the entire human endeavor. Y la definió como la insignificancia cósmica y el sinsentido de todos los esfuerzos humanos. A very honest admission on his view of life. Es una confesión muy honesta sobre su visión de la vida. Filósofo. Philosopher. Lawrence Krauss, Lawrence Krauss, otro the next quote, Juan, en la siguiente cita, said, we are just a 1% bit of pollution in the universe. dijo, tan solo somos como un 1% de polución en el universo. We're completely insignificant. Somos totalmente insignificantes. Now, you may not like what he says. Sorry, you mean? You may not like what he Y says. quizá no nos gusta lo que dice, But I respect his honesty. pero tenemos que respetar su sinceridad, ¿no? The ultimate consequence of a world without God Porque al final las consecuencias de una visión del mundo donde Dios no existe is that ultimately life is futile. es que la vida es fútil, sin sentido. And maybe that's why people seem to turn to God rather than away from God when life is hard. Y quizá esa es la razón por la que cuando la vida se vuelve difícil, la gente se acerca a Dios en lugar de alejarse de Él. Because atheism doesn't offer hope. Porque el ateísmo no ofrece esperanza. And many religions try to give answers to the big questions of suffering. Y muchas religiones intentan dar respuesta al tema del sufrimiento, ¿no? Islam will say it's all the will of Allah. El Islam dirá, todo es la voluntad de Alá. A Muslim might say, Inshallah. Un musulmán dirá, inshallah. Eastern religions might say that what happens is karma.
En las religiones orientales, pues dirán que lo que ocurre es consecuencia del karma, ¿no? It's all cosmic justice working out. La justicia cósmica, ¿no? Lo que has hecho, eso vendrá sobre ti. Now, that might explain why things happen, Bueno, eso podría explicar por qué ocurren las cosas, but does it actually help when we suffer? pero ¿nos ayuda cuando sufrimos? Karma might be nice when it's other people who are suffering, Y el karma puede ser una buena explicación cuando las otras personas están sufriendo, ¿no? but what about when my life is hard? Pero cuando la vida que es difícil es la mía, ¿qué? But what about the Christian faith? ¿Qué dice la fe cristiana? What does that say? Does that offer hope? ¿Ofrece esperanza? Well, I just want to say three things very simply this afternoon. Quiero decir tres cosas sencillas esta tarde sobre este tema. Three things Christianity says about our world. Tres cosas que la fe cristiana dice sobre nuestro mundo. Firstly, En primer lugar, the world is not as it should be. el mundo no es como debería ser. There is a writer in the New Testament in the Bible who says this: Hay un escritor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice lo siguiente. the world has been subjected to futility. El mundo está sujeto a corrupción, a futilidad. Now that sounds a little bit like the atheist answer, doesn't it? Pero claro, si nos quedamos con eso, suena un poco como lo que dicen los ateos, ¿no? Life is futile, La vida es un absurdo al final. but there's a difference. Pero hay una diferencia, It says the world was subjected to futility. porque este autor de la Biblia dice que el mundo fue sujeto a corrupción. It's not always been this way. O sea, que no siempre fue así. Something has gone wrong with our world. Algo ha ido mal en nuestro mundo. And this is not the way things are meant to be. Y las cosas como son ahora no es como fueron planeadas para ser. Yes, life feels futile, Sí, la vida parece un absurdo a veces, but it wasn't meant to be this way. pero no fue creada para ser así. And if you go back to the beginning of the Bible, it tells you what happened. Pero si vamos al principio de la Biblia, ahí encontramos qué es lo que ocurrió. It says that God made a world that was good. Dice que Dios hizo un mundo que era bueno. No suffering, pain, or death. No había ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte. And God created people who were good, Y Dios creó a personas que eran buenas, created to enjoy God, creadas para disfrutar de Dios, to enjoy each other, para disfrutar los unos de los otros, to enjoy the world. para disfrutar del mundo que nos rodea. And God gave them a choice Y Dios les dio la capacidad de escoger, de elegir. to live in that world in the way that He designed it, Vivir en ese mundo tal como Él había diseñado or to reject Him o rechazarle and to live their own way. y vivir a su manera. Now, you might say, why would God give people that kind of choice? Y quizá estés pensando, entonces, ¿por qué Dios les dio esa capacidad de elegir? Wasn't that a bit risky? ¿No era un riesgo? ¿No corría Dios un riesgo? But think about it. Pero piensa en esto. Choice and love go together. El amor y la elección van de la mano. About 3 years ago, I proposed to my now wife. Hace unos 3 años propuse matrimonio a la que hoy es mi mujer. What did I say? ¿Qué le dije? Did I get down on one knee Me arrodillé and say to her, you will marry me? y le dije, te vas a casar conmigo. And when you marry me, Y cuando te cases conmigo, you will do the cooking. tú cocinarás. I will do the washing up. Yo lavaré los platos. You will do the ironing. Tú plancharás. I will do the gardening. Yo me encargo del jardín. Is that what I said? ¿Creéis que No. la cosa fue así? Claro que no. Otherwise, I would not be married today. Si hubiera sido así, os aseguro que no estaría casado hoy. Because that's not how love works. Porque el amor no funciona así. Love and choice go together. El amor y la elección van de la mano. And God created a world where love was possible, Y Dios creó un mundo en el que el amor es posible. which means that He created a world where choice is possible. Y eso quiere decir que creó un mundo donde la capacidad de elegir era posible. Now, the tragedy is this. Ahora, la tragedia es la siguiente. So often, as human beings, A menudo, como seres humanos, we have used that choice not to love, but to hate.
Hemos utilizado esa capacidad de elegir para odiar en lugar de amar, not to help but to hurt. para hacer daño en lugar de ayudar. And the consequences have been devastating. Y las consecuencias han sido atroces, ¿verdad? And actually, if we're really honest, Y de hecho, si somos totalmente honestos, the people who cause our world to be broken la gente que hace que nuestro mundo esté como está, roto, are not just dictators, no son solo los dictadores, but ordinary people like us. sino gente común y corriente como nosotros, ¿no? Sometimes it is us, isn't it? A veces somos nosotros mismos, ¿no? Now, you might say, well, how is that offering me hope? Y quizás estés pensando, ¿de qué forma eso que estás diciendo me ofrece esperanza? Well, we'll get there. Bueno, vamos a llegar ahí, pero But actually, just stop for a moment. vamos a detenernos un momento. If the Bible story about our world is true, Si la historia que la Biblia nos ofrece sobre el mundo es verdad, at least it helps me make sense of my emotions. al menos me ayuda a entender mis emociones. ¿Por qué me siento así? I remember when I stood at the grave of one of my friends. Recuerdo cuando estaba delante de la tumba, del sepulcro de uno de mis amigos, And in my heart, I felt this. y en mi corazón sentí lo siguiente. It shouldn't be this way. Es que esto no debería haber ocurrido. Have you ever felt that? ¿Habéis sentido eso alguna vez? If the Bible is true, Si la Biblia es verdad, that is the right thing to feel. entonces ese sentimiento es el que tenemos que sentir en ese momento. It shouldn't be this way. Esto no debería haber ocurrido, las cosas no deberían ser así. The Bible says the world is not as it should be. La Biblia dice que el mundo no es lo que debería ser. But also it says Pero la Biblia dice otra cosa. the world is not as it will be. También dice que el mundo no es lo que un día será. That same writer in the Bible, Ese mismo autor en la Biblia he went on to say this. dijo lo siguiente: The whole creation toda la creación is groaning in the pains of childbirth. está gimiendo como con dolores de parto. Now, thankfully, I don't know a lot about childbirth, Gracias a Dios yo no sé mucho de dolores de parto and I will never know much about y nunca childbirth. sabré mucho de ello. I was born, Yo nací and I'm very thankful that we never remember the experience. y la verdad es que doy muchas gracias que nunca recordamos esa experiencia. But I am led to believe that childbirth is painful, Pero sé que el dolor de parto es doloroso. and como I'm dice el sure there are nombre. some people here who can testify to the fact. Y sé que algunas de vosotras podéis dar razón de ello. But have you ever thought, Pero ¿has pensado alguna vez in a hospital, en un hospital, the pain in a maternity ward el hospital en la zona de maternidad, el dolor en esa zona is different to the pain in an oncology ward? es diferente al dolor que hay en oncología, en el departamento de oncología? Not necessarily because one is greater or lesser, Y no necesariamente porque un dolor es más fuerte que el otro, but the pain of childbirth is also the pain of hope. sino porque el dolor de parto es un dolor con esperanza. Because you know when you go through that pain, Porque sabes que cuando pasas por ese dolor there is the hope of new life. hay la esperanza de una vida nueva, ¿no? And the Bible says that the pain of our lives and the pain of our world Y la Biblia dice que los dolores en nuestra vida y en este mundo could be like the pain of childbirth. pueden ser como el dolor en el parto. Not pain without hope, No dolor sin esperanza, but pain with hope. sino dolor con esperanza. Because actually, that Bible writer talks about how the world will one day be made new. Porque también ese autor habla de la forma en la que nuestro mundo será hecho nuevo, ¿no? Sometimes people think that Christians just believe in going off to heaven when they die. A veces la gente piensa que los cristianos creemos que, bueno, una vez nos morimos, nos vamos al cielo, Floating on a cloud, a flotar en las nubes, playing a harp, tocando el arpa, singing in the choir. cantando en un coro. It's all very fluffy. Es como todo como muy ñoño. But actually, what the Bible says is this. Pero lo que la Biblia dice es lo siguiente. One day, Jesus will mend and rectify this broken world. Un día Jesús restaurará este mundo roto. All that is wrong put right. Todo lo que está mal
le dará la vuelta, All será that was bueno. broken made new. Todo lo que está roto será restaurado. The Bible says the world is not the way it once was, Así que la Biblia nos dice que el mundo no es como fue en el pasado, but it's not the way it one day will be. pero tampoco es como será en el futuro. The Bible talks about the recreation of everything. La Biblia habla de que Dios lo recreará todo, ¿no? Lo hará todo nuevo. And that is an amazing hope. Y esa es una esperanza increíble, This is not the end of the story. porque lo que estamos viviendo ahora no es el final de la historia. And the end of the story is amazing. Y el final de la historia es alucinante. There's a beautiful moment in one of my favorite films, Hay un momento que me encanta en una de mis películas favoritas, The Lord of the Rings. El Señor de los Anillos. And another fan. Otro fan tenemos ahí. Now, my favorite character is not Frodo, Mi personaje favorito no es Frodo, it is Sam. es Sam. And Sam, for me, is the hero. Para mí Sam es el héroe. And there is this moment when Frodo wants to give up. Y hay este momento en el que Frodo quiere rendirse It feels like there's no hope. porque siente como que no hay esperanza. It's no use. Esto no tiene sentido. And then Sam says this. Y entonces Sam le dice lo siguiente. It's like in the old stories. Es como en las antiguas historias. Full of darkness and danger they were. Estaban llenas de oscuridad, de peligros. And sometimes you didn't want to know the end. Y a veces no querías saber el final. How could the end be happy ¿Cómo podían tener un final feliz after so much bad had happened? después de tantas cosas horribles que habían pasado? But in the end, it's only a passing thing, this shadow. Pero al final todo eso es como una sombra, pasa volando. Even darkness will pass. Incluso la oscuridad quedará atrás. A new day will come, Un nuevo día vendrá. and the sun will shine again. El sol volverá a brillar And when it does, y cuando lo haga, it will shine out even brighter. brillará aún más fuerte. Those are the stories that you remember, Esas son las historias que recordamos, even though you didn't understand why. incluso cuando no entendíamos por qué había pasado todo lo que había What a pasado. beautiful thing to say. Qué cosa más bella poder decir todo eso, ¿no? He doesn't just say, the sun will shine again. No dice solamente el sol volverá a brillar. When you live in England, that's a good thing to know. Y cuando vives en Inglaterra, esa es una buena noticia, ¿eh? Saber que el But he sol volverá a says, brillar. one day it will shine even brighter. Sino que dice un día brillará aún más fuerte. That writer in the Bible Ese autor que está mencionando de la Biblia talks about a future hope that will totally outweigh the pain and the hardship of this life. habla de una esperanza que brillará mucho más de todo lo que hemos vivido en este mundo. And that hope is not a illusion or a pipe dream. Y esa esperanza no es una ilusión, no es como algo que nos hemos inventado, It is based on the fact of Jesus' resurrection. sino que está fundamentada en la resurrección de Jesús. Something you can investigate. Algo que se puede investigar. And you can ask questions about that later if you want to. Y si quieres, en el tiempo de preguntas podemos hablar más de ese tema. So the Bible says the world is not as it should be. Así que la Biblia dice que el mundo no es como, que el mundo no es como fue creado para ser And it's not as it one day will be. y tampoco es como un día será. And the Bible also says, thirdly, Y en tercer lugar, la Biblia dice lo siguiente, that God knows what it's like. que Dios sabe cómo son las cosas. Sometimes when people think about God, they think of him as a distant being, Porque a veces cuando la gente piensa en Dios, piensa en un ser distante, ¿no? a God who's so distant he couldn't understand the hardship we are going through. Que está tan distante que Él no puede entender las dificultades por las que pasamos. But Christianity doesn't say that. Pero el cristianismo no dice eso. The Bible says God does understand. Porque la Biblia dice que Dios sí entiende lo que estamos pasando. Because the incredible claim of the Christian faith Porque la afirmación increíble de la fe cristiana is that God became human es que Dios se hizo un ser humano and lived in this planet. y vivió en este planeta. And think about what he experienced. Y piensa en lo que experimentó cuando estuvo aquí como ser humano. Born into poverty, Nació en pobreza, facing rejection, experimentó el rechazo, living as a refugee,
Vivió como un refugiado, experiencing injustice, experimentó la injusticia, deserted by friends, tuvo amigos que le abandonaron, betrayed by a follower, también un seguidor que le traicionó, tortured, lo torturaron, executed lo ejecutaron in the most painful form possible. de la forma más horrible que había. And the Bible says that it wasn't just another person, but it was God experiencing that. Y la Biblia dice que no era un ser humano más, sino que era Dios mismo experimentando todo eso. And if that is true, Y si eso es verdad, then it means God knows what it's like. entonces significa que Dios sabe lo que es el sufrimiento. He knows what it's like to be a refugee. Él sabe lo que es ser un refugiado. He knows what it's like to face injustice. Él sabe lo que es vivir, experimentar la injusticia. He knows what it's like to feel totally alone. Sabe lo que significa sentirse totalmente solo. He knows what it's like to feel excruciating pain. Sabe lo que es experimentar un dolor profundo. Jesus suffers with us. Y Jesús sufre con nosotros. He understands. Él entiende lo que pasamos. And that helps me to continue to believe in God, Y eso me ayuda a continuar creyendo en Dios. because that is the God that I believe in. Porque ese es el Dios en el que creo. Not a distant God, No un Dios distante, but a God who is close. sino un Dios que está cerca. But you might say, Pero quizás estás pensando, does that really help me? ¿pero eso realmente me ayuda cuando lo paso mal? Imagine I meet you tomorrow Imaginaos que nos encontramos mañana and I say, how are you feeling? y te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo And you estás? say, well, Michael, I have a terrible headache. Y me dices, Michael, me duele mucho la cabeza. I don't feel good. No me siento bien. And I say, Y yo te digo, but I feel great. pues yo me siento genial. The sun is shining. Hace sol. But I say, wait. Pero te digo, I walk over to the nearest wall. vale, para entenderte me acerco I headbutt it as hard as possible. a la pared más cercana, And I come back and I say, me golpeo la cabeza lo más fuerte que puedo y me acerco a ti y te digo, but now I've got a headache too. vale, yo ahora también tengo dolor de cabeza. I can sympathize with you. Puedo tener empatía, ¿no? Entenderte. What are you thinking? ¿Tú qué pensarías? What an idiot. ¡Qué idiota que eres! Now we both need to go and find some tablets. Ahora los dos tenemos que ir a por un gelocatil. You haven't helped me. No me has You haven't ayudado helped yourself. y mira cómo te has dejado. You see, when we suffer, Cuando sufrimos, we want more than sympathy. queremos más que el otro sea empático con nosotros, ¿verdad? Ultimately, we want a solution. También queremos una solución. The Bible doesn't just say that God came to suffer with us. La Biblia no solo dice que Dios vino a sufrir con nosotros, It also says that God came to suffer for us. dice que también vino a sufrir en nuestro lugar. You see, the Bible says one day God will make this broken world perfect and new. La Biblia dice que Dios un día tomará este mundo y lo hará perfecto, completamente nuevo. But could I be part of that perfect world? Pero yo podría formar parte de ese mundo perfecto, Like this cafe downstairs, I'm imperfect. como el restaurante de abajo, yo soy imperfecto. I would spoil that perfect world. Yo estropearía ese mundo perfecto. And yet the Bible says, Y sin embargo la Biblia dice when Jesus suffered and died, que cuando Jesús sufrió y murió, he was taking the consequences that I deserve. Él estaba tomando sobre sí las consecuencias, el castigo que yo merecía. He was carrying the guilt that I should carry. Él estaba llevando sobre sus hombros la culpa que es mía. He was experiencing the ultimate separation that I should experience. Él estaba experimentando la separación, el alejamiento de Dios que yo debería experimentar. So that even though I don't deserve it, Para que, aunque no lo merezco, because of him, gracias a Él, I can have hope. yo puedo tener esperanza. Hope that one day I can be in a world made new. Esperanza de que un día podré formar parte de ese mundo creado de nuevo. Not because I deserve it. No porque lo merezco, I don't. porque no lo merezco. Not because I've received it as something that I've earned. No porque lo he recibido porque me lo he ganado. I haven't.
porque no me lo he ganado, no puedo, but it's a gift sino que es un regalo that can be received. que podemos recibir, aceptar. So my question, before we have your questions, Así que la pregunta que quiero haceros antes de escuchar vuestras preguntas is how do we respond when life gets hard? es cómo respondemos, cómo reaccionamos cuando la vida se vuelve difícil. Do we turn away from God ¿Nos alejamos de Dios and get bitter? y entonces nos volvemos amargos? But does that help? ¿Eso ayuda? Does it offer hope? ¿Ofrece esperanza? No. No, ¿verdad? Or do we turn to God ¿O nos volvemos a Dios and find hope? y encontramos en Él esperanza? Hope that one day we can be part of a world made new. Esperanza de que un día podremos formar parte de ese mundo nuevo. And the hope that God can be with us through life now. Y la esperanza de que Dios puede estar con nosotros en medio del sufrimiento en esta vida. Because this God wants to be with us. Porque ese Dios quiere estar con nosotros. It makes the good times better, Tener a Dios hace que los momentos de felicidad sean aún mejores, but it also makes the hard times more bearable. pero también significa que los tiempos difíciles son más soportables. And my question is, have you ever discovered that hope for yourself? Y mi pregunta es, ¿has descubierto esa esperanza para ti? And do you know God with you in that personal way? ¿Y conoces a Dios, conoces su presencia contigo de esa forma tan personal? And if you don't, Y si no es así, then would you like to? ¿te gustaría conocerle? Maybe you're saying, well, I've got lots of questions. Y quizá estás pensando, bueno, me surgen muchas preguntas. I'm not even sure whether this is true. No estoy seguro ni siquiera si todo esto es verdad. Well, ask your questions Bueno, pues haz esas preguntas and investigate more. e investiga. And come back tomorrow morning Y regresa mañana por la mañana, where we'll think about this further. cuando estaremos hablando más de todo esto. But make sure you do look into it. Pero asegúrate de no aparcarlo, sino considerar todo lo que hemos estado If there diciendo. was even just a little chance Si hubiera una pequeña posibilidad that all of this is true, de que todo esto que he dicho fuera verdad, it is so big that it would be important to look into. es algo tan grande que es importante que al menos lo consideres. But maybe you're here. Pero quizá estás aquí You're saying, I would like to know that hope. y pensando, sí, me encantaría tener esa esperanza. And you can. Y puedes tenerla. Why not talk to this God we've been thinking about? Pues ¿por qué no hablar con este Dios del que hemos estado hablando? Think of 3 of the words you learn when you're a child. Piensa en las 3 palabras que aprendiste cuando eras niño. Sorry, Lo siento, thank you, gracias and please. y por favor. Those would be 3 good words to say to God. Son 3 palabras ideales para acercarnos a Dios. Sorry for the way that I've hurt you and hurt others and hurt your world. Perdón por la forma en la que te he herido a ti y he herido a los demás y he herido este mundo. Thank you for what you did for me. Gracias por lo que has hecho por mí. You suffered with me and for me. Sufriste conmigo y en mi lugar. Please come into my life. Por favor, entra en mi vida. Please forgive me. Por favor, perdóname. Please give me this hope that one day I can be with you. Por favor, dame esa esperanza de que un día podré estar contigo. And please be with me in the hard things of life now. Y por favor, está conmigo en las dificultades de esta vida ahora. And if you've never done that, why not say that to God today? Y si nunca has hecho eso, ¿por qué no decirle eso a Dios hoy? That you might start to experience and know that hope. Para que puedas empezar a experimentar y a conocer esa esperanza. It's the most important thing in our lives that we'll ever do. Será la cosa más importante que hagas en tu vida. But I think we'll have time for questions. Pero podemos tener ahora un tiempo para preguntas. And so we love to have questions. Así que nos encantaría, a él le encanta. De hecho, cuando da charlas, el tiempo de preguntas suele ser una parte importante de aprovecharle. So please feel free. Así que adelante, sentíos con libertad. Y no solo de este tema, sino relacionados con dudas, relacionadas con la fe que tenga uno, que haya surgido en conversaciones.
Yeah. brother, not just this Yeah. topic. Great. Who wants to go first? ¿Quién quiere empezar? Great. Bueno, agradecer a Michael la comunicación y lo sabroso, magnífica de la charla. ¿No? So thank you for the way you explained everything. Aunque ya lo has subrayado, o aunque ya lo he mencionado, me gustaría que lo pusiera en negrita. La esperanza cristiana no es la única en la que mucha gente dice tener. O sea, hay mucha gente que no son cristianos que dicen tener esperanza. ¿Cuál sería el elemento objetivo? ¿Cuál sería el elemento que él subrayaría que hace que la esperanza cristiana sea una esperanza sólida, solvente? Hay personas que tienen esperanza en la cultura, la educación, son optimistas. ¿Qué hace de la esperanza cristiana que sirva incluso para pesimistas? Personas que no tienen fe en el humano, en el progreso, en la tecnología. Has hecho incluso para pesimistas. Incluso para pesimistas. Vale. Que sea una... ¿Qué tiene la esperanza cristiana? Que realmente sabemos que es solvente, que funciona. ¿Cuáles serían los elementos objetivos? So he says you've already pointed to this, but could you develop a bit more the idea that if we look around, many people who wouldn't say they're Christians, they have hope, or at least they would say they have hope. They have hope in education, they have hope in technology, and then we have this other, we could talk about the optimistics, but then there are people who are pessimistic, they don't have hope in, and they are very negative about human beings. So all this to say, what would be the specific, the objective thing about the Christian hope Okay. that you could emphasize? Yeah, thank you for your question. I think I understand. I understood the word pessimist. Dice que ha entendido al menos la palabra pesimista. It is true, some people are naturally optimistic. Es verdad, hay gente que de forma natural son optimistas, ¿no? The glass is half full, Ahora el vaso está medio lleno or it is half empty, o incluso echando más está medio vacío and they're pessimist. y son pesimistas. Interestingly, in the Western world, Es interesante que en el mundo occidental, I think there has been a shift in the last 20 years. creo que en los últimos 20 años ha habido como un cambio de paradigma, ¿no? When I was a student at the turn of the new millennium, Cuando yo era estudiante al principio de los 2000, many people were optimistic about the future. había mucha gente optimista en cuanto al futuro. I don't know why people think that the changing of a date makes the world a better place. Changing of a date, a new millennium. Que no sé por qué, pero pasa eso, ¿no? Cuando hay un cambio de época grande, cambiar de milenio, por ejemplo, en los años 2000, la gente piensa que todo va a ir mejor. Because interestingly, 100 years before, at the beginning of the 20th century, people were also very optimistic. Porque curiosamente, al principio del siglo XX, 100 años atrás, la gente también se volvió muy optimista con el cambio de siglo. And within 20 years, they'd had the First World War Y 20 años después vino la Primera Guerra Mundial. and the Spanish flu. Do you call it the Spanish flu? Yeah, sorry. Y también la peste española, la gripe Yeah. española. Yeah. And of course, now Y claro, ahora we live in a world where we've had a global pandemic vivimos en un mundo donde hemos experimentado una pandemia global and we have war in our own continent. y ahora una guerra en nuestro continente. And so a lot of the optimism that we have in our world is often not based on anything substantial. Así que pues, normalmente todo este optimismo en nuestro mundo no está basado, sustentado en ideas razonables. Ever since the Enlightenment in Europe, Desde la Ilustración en Europa there has been an idea that the world is steadily getting better. está esta idea, ¿no?, de que el mundo está yendo hacia mejor.
And I don't know how many wars and pandemics it takes to get people to realize that maybe it isn't just getting better. Y no sé cuántas pandemias y guerras harán falta para que la gente se dé cuenta de que no está yendo para mejor. In some ways, yes, things improve. En ciertas áreas sí, se ha mejorado en muchas cosas, But in other ways, things continue. pero en otro sentido las cosas malas siguen ocurriendo, ¿no? So being a Christian means that I look at the world in a different way. Así que ser cristiano significa que yo miro el mundo de una forma distinta. I am saddened when I look at the world, Cuando miro el mundo me entristezco, but I shouldn't be shocked pero no debería sorprenderme que el mundo esté así. because the Christian faith says this is what the world is currently like. Porque la fe cristiana ya dice que el mundo es como es. And we should act in compassion to bring help. Y deberíamos actuar en compasión para ayudar, But human efforts alone will not bring about the kind of world we ultimately want. pero tan solo los esfuerzos humanos no serán suficientes para crear ese mundo que realmente queremos. And that is why it's important that the Christian hope isn't based simply on human ingenuity. Así que es importante que la fe cristiana no solo esté basada en ingenuity, Skill and ability. en las habilidades humanas, It's based on Jesus, his death and resurrection. sino que esté basado en Jesús, en su muerte y en su resurrección. And if you want to know whether that hope is real, Y si quieres saber si esa esperanza es real, you have to ask the question, was the resurrection real? entonces, claro, te tienes que hacer la pregunta, ¿la resurrección realmente ocurrió? And actually, when we look at the evidence, we can discover, yeah, it really is. Y cuando miramos las evidencias podemos descubrir que sí, realmente ocurrió. Thank you. Gracias. Yeah, sure. You can translate into Spanish. Yeah, you said that you had friends in the Ukraine. You said that you had friends in the Ukraine, and you also said during the talk that when things start falling apart, then people turn to God as their only hope in a world in which they can find no other sources of hope. So Que te traduzco ese trozo. Que has dicho que tenías amigos en Ucrania y también has dicho que cuando en medio de la dificultad la gente se suele volver a Dios, ¿no? yeah. So could you tell us something about what your friends in Ukraine who are believers have said in relation to that? How are they dealing with that? And do they know? I mean, have there been many cases of people who haven't had much interest in faith up until now, turning to God in the midst of this crisis? Y la pregunta es, ¿puedes contarnos, o sea, qué están diciendo tus amigos si son creyentes sobre cómo están viviendo todo eso y si han visto a personas que no estaban cerca de Dios, pero en medio de la dificultad están buscando a Dios? Thank you. I guess my answer will be more anecdotal than statistical. Anecdote, like Sí. from story. Claro, la respuesta va a ser más anecdótica, historias personales, más que estadística, ¿no? It would be too soon to be able to give more substantial evidence. Porque es demasiado temprano para responder bien a esa pregunta. But in conversation with my friends in Ukraine, Pero en conversación con mis amigos en Ucrania, they have certainly said that it has increased people's awareness of the reality of death. Claro, ha aumentado la conciencia de la gente ante la realidad de la muerte And caused people to really seek and search, ask searching questions about God. y sí, se han encontrado con personas que están haciendo preguntas profundas sobre Dios, ¿no? The day after the initial invasion, El día de después de la invasión inicial, I was speaking to one particular friend, estaba hablando con un amigo, and she said, I feel a strange mix of emotions. una amiga, y me dijo, tengo como una mezcla de emociones, ¿no? Devastation about what is happening to our country, Por un lado estoy devastada por ver lo que está pasándole a mi país, but also a great joy, okay. yeah, Pero también me siento gozosa because
one of her family members had just come to embrace Jesus for herself. Porque un familiar, justo ese momento, pues abrazó la fe cristiana, ¿no? Aceptó a Jesús. She had thought about Christianity for many years, Y era alguien que había estado pensando en el tema de la fe durante años, but this was the catalyst to saying, I need to do something. pero esto fue lo que la impulsó, ¿no? A decir sí. And I've heard a number of stories like that. Y he escuchado algunas historias como esa. It does seem, like I said, that when we go through hardship, it can cause us to ask those eternal and significant questions. Y parece ser, ¿no?, que cuando pasamos por momentos difíciles, eso nos obliga a hacernos esas preguntas eternas de significado profundo, ¿no? C.S. Lewis, the Oxford professor, C.S. Lewis, el profesor de Oxford, he famously said, él dijo, God whispers to us in our pleasures, dijo que Dios nos susurra en las cosas que disfrutamos, en nuestros placeres, he speaks to us in our conscience, nos habla a nuestra conciencia, but he shouts at us in our pain. pero nos grita en medio del sufrimiento. It's his megaphone, his loudspeaker to wake up a dead world. Porque el sufrimiento A es deaf como un megáfono, un altavoz para despertar a un mundo que duerme. That doesn't mean that God is the author of evil and suffering. Y eso no quiere decir que Dios sea el autor del mal y el sufrimiento. But I think these things remind us of the reality of the world we live in. Pero creo que estas cosas nos recuerdan de la realidad, ¿no?, del mundo en el que vivimos. Thank you. Yeah. Fátima. Dentro de un tiempo, pues el mundo se acabará y Dios reformará lo que es la tierra y la convertirá pues en algo bueno. Y yo le pregunto, pues, ¿y las personas que ya no están, dónde están si no están en el cielo? You said that God would make the world new and a perfect world, but she's asking, what about the people that are not with us anymore? Where would they be? As in people who've died already. Yeah. Okay. She's asking that because she lost her husband. Okay. Yeah. So this is actually something we will be thinking about tomorrow morning in the service. Esto es algo que estaremos considerando mañana por la mañana, este tema concretamente. And in the passage in the Bible, it talks about how one day Jesus will sort out this world and make it new. Sí, hay un pasaje en la Biblia que habla de cómo Dios renovará el mundo y lo hará nuevo. And he will bring with him those who've been looking forward to that day. Y dice que llevará consigo a aquellos que han estado anhelando ese mundo. So if we die before that event happens, that doesn't mean we miss out. Así que si morimos antes de que eso ocurra, no quiere decir que nos lo perdemos. We are with Jesus in spirit, Estamos con Jesús en espíritu and one day physically we can be part of that new world. y un día físicamente podremos formar parte de ese nuevo mundo. It is worth saying, of course, Merece la pena decir, no obstante, because the Bible says love and choice go together, porque la Biblia dice que el amor y la elección van de la mano. the sad thing is that people can choose to reject the love of Jesus. Lo triste es que la gente puede escoger rechazar el amor de Dios. Remember, there is a story that Jesus tells of two sons and a father. Y recordad, hay una historia que Jesús cuenta de un hijo, dos hijos y un padre, And one leaves home y uno marcha de la casa and he comes back y luego regresa and his father welcomes him home. y su padre le da la bienvenida And they have a party, y da una gran fiesta porque ha regresado. but the other son doesn't want to join the party. Pero el otro hijo que se había quedado no quiere unirse a la fiesta. And the father pleads with him to come into the party. Y el padre le ruega que venga a la fiesta. He can't force him to come into the party Lo cierto es que no le puedes forzar a venir a la fiesta, because he wouldn't enjoy it if he was forced porque anyway. si viene forzado no la va a disfrutar, But he invites him in. pero le invita. And God has done everything possible so that people can be part of that new world.
Y Dios ha hecho todo lo posible para que cada ser humano pueda formar parte de ese mundo nuevo que Él va a crear. And of course, it is tragic that some will choose to reject that. Y sí, es trágico que algunas personas escogerán rechazar esa invitación, But also, I am not the one to decide how people have ultimately responded to that invitation. pero también yo no soy nadie para decidir, para decir qué ha respondido cada persona. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, there were two people crucified either side. había dos personas que fueron crucificadas a su lado, And in the moments before one of them died, y justo en el momento antes de que uno de ellos muriera, he turned to Jesus and placed his trust in Jesus. uno de ellos se volvió a Jesús y puso su confianza en Jesús. And because God wants to give us heaven as a gift, not as a reward, Y porque Dios quiere darnos el cielo como un regalo, no como una recompensa, that even if we were to trust him in the moments before our death, incluso si confiamos en Él en el momento antes de la muerte, that is a gift we can receive. eso es un regalo que podemos recibir. One author, talking about that bit in the Bible, said this. Hay un autor que comentando esa historia de la Biblia dijo lo siguiente. There were two thieves, Había dos ladrones, one repented and one did not. uno se arrepintió, el otro no. That means that we shouldn't despair, Eso quiere decir que no deberíamos perder la esperanza, but we shouldn't assume. pero tampoco deberíamos asumir que las cosas van a ocurrir como queremos. Ultimately, we don't know how people have responded to Jesus. Y en muchos casos no sabemos lo que las personas han respondido a Jesús en esos últimos momentos, ¿no? Although it's, of course, important that we know how we have responded to him. Lo que sí es importante es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, sepamos cómo hemos respondido ante esa invitación, ¿no? Yeah. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah. ¿Qué importancia, digamos, le da el Señor a las personas que creemos o a los que no creen a la esperanza que tenemos en Él? ¿Qué importancia tiene? ¿Y en qué nos puede influir tenerla de una manera certera o no, digamos, estar muy en la línea de confiar lo que el Señor nos manda? ¿Qué consecuencias puede traer? Digamos, tener una mala esperanza y una buena esperanza. So he's saying because he read the secure Okay. hope. Yeah. Even though we believe in hope, sometimes we can live as if we don't believe it's secure. So yes, how can we live? Like he's talking about general experiences in life, like everyday life. How can we live believing it's secure? Yeah. How can we have secure hope? I guess the question is what our hope is in. Creo que la pregunta es ¿en qué tenemos esperanza? Certainly in English, we talk about hope in a more vague way sometimes. Porque, por ejemplo, en inglés, y creo que en español también, hablamos de la esperanza de forma como más vaga, ¿no? Más general muchas veces en nuestro I vocabulario. hope it will be sunny tomorrow. Espero que haga sol mañana. There is no guarantee. No hay garantía, ¿no? I hope England will win the World Cup. Espero que Inglaterra gane el Mundial. It is unlikely. No creo. So we have hopes, but they are not grounded in any substantial security or Así certainty. que tenemos esperanzas, pero no fundamentadas en una certeza inamovible, ¿no? And Christianity doesn't say that now you're a Christian, all of our hopes will come true. Y la fe cristiana no dice, ahora que eres cristiano, todas tus esperanzas se van a realizar. But it does say that there is an ultimate hope that we can have absolute certainty in. Pero sí dice que hay una esperanza final que es totalmente segura. Eso podemos confiar en que es así.
And it is based on the fact that Jesus rose from the dead. Y como decía, se basa en la realidad de que Jesús murió y resucitó de los muertos. So I look back at what has already happened, Así que para eso que decías, lo importante es mirar a lo que ya ha ocurrido, which means I can look forward in hope to what will happen. y entonces con eso en mente puedo mirar adelante confiado de que va a ocurrir lo que ha prometido que va a ocurrir. So Christianity doesn't promise that we will always be healthy now. Así que la fe cristiana no promete, pues por ejemplo, que siempre tendremos salud ahora, That we will always have everything that we desire. que tendremos todo lo que deseamos, But it does say pero sí dice that one day our desires will be fully satisfied que un día nuestros deseos serán plenamente satisfechos and healing will be done perfectly. y habrá sanidad total perfecta. And so I need to make sure that my hope is in the right thing. Así que lo que tengo que asegurarme es que pongo mi confianza sobre el elemento que es inamovible, ¿no? Que es algo que ha ocurrido. Rather than using Jesus as a means by which I can think I will just get what I want. En lugar de usar a Jesús pensando que puedo conseguir todo lo que quiera, ¿no? Ultimately, we have an amazing hope. Y en última instancia, pues tenemos una esperanza segura, ¿no? There's another Bible writer called Peter, Hay otro autor en la Biblia, Pedro, and he talks about this hope of the resurrection. y él habla de esta esperanza de la resurrección. And he says, this hope can give you joy, Dice, esta esperanza puede darte gozo, even though right now you're going through suffering. aún siendo, a pesar de que ahora estás pasando por sufrimiento. There are two ways to feel joy. Hay dos formas de experimentar gozo. You can feel joy because nice things are happening to you right now, Puedes sentir gozo, alegría, felicidad, porque te están ocurriendo cosas buenas en este momento. or you can feel joy because you know something good is going to happen in the future. O puedes sentir gozo porque sabes que algo bueno va a ocurrir en el futuro. And even though it is bad now, Entonces, aunque las cosas van mal ahora, the knowledge of what is going to happen tomorrow in the future gives you joy. el conocimiento de lo que va a pasar en el futuro te da gozo. And that is the hope of Christianity. Y ese sería la esperanza, esa sería la esperanza de la fe Not a cristiana. guarantee everything will be simple now, No la garantía de que todo será sencillo ahora, but a promise of hope in the future. sino una promesa de esperanza en el futuro. And the more we fix our minds on that hope, Y cuanto más fijemos nuestras mentes en esa esperanza, the more it can help give us joy right now. más nos ayudará a tener gozo en el presente. No sé si... ¿Sí? Vale. No sé si te pondré en un compromiso, pero el otro día surgió la duda en un grupo de WhatsApp. Y a una compañera se le murió un perro, su mascota. Entonces, sí. I don't know if this is going to be a tough question, Okay. but this happened the other day. I'm in a WhatsApp group with people from work, and a colleague, her dog died, and she shared it. Entonces, otra compañera, queriendo darle ánimos y esperanza, le dijo, tranquila, lo verás en el cielo. So then another colleague answered, encouraging her and said, "Don't worry, you'll see her in heaven." So my question would be, is that something you Yeah, can say? that's a really good question. And sometimes we can laugh when we hear that question, Y es una buena pregunta y a veces nos entra la risa, ¿no? Cuando oímos una pregunta así. but anyone who's ever owned a dog or a cat knows that actually it's a very serious question. Pero todos los que han tenido un perro o un gato saben que es una pregunta que sale del corazón. Now, different people may answer this question in different ways. Hay diferentes respuestas en función de la gente que te responda. And I'm aware that maybe even among Christians here, people might have different views. Y soy consciente de que incluso entre gente cristiana pues también puede haber opiniones distintas. Let me tell you what I think. Pero os voy a decir lo que yo pienso. Sometimes people say,
A veces la gente dice, well, of course our animals, our pets, won't be in that new creation. They won't. hay gente que dice, hombre, claro que las mascotas no estarán en ese mundo nuevo. And the reason they give is this. Y la razón que dan es la siguiente. Well, animals do not have a soul, Los animales no tienen alma and so they will not be in heaven. y esa es la razón por la que no estarán en el cielo. But actually, when I read the Bible, Pero de hecho, cuando leo la Biblia, it talks about how God gave breath, the breath of life, to animals. la Biblia dice cómo Dios dio aliento de vida a los animales también. They might not be created in the image of God, No están creados a imagen de Dios, eso es verdad, but it does say that God gave them life. pero sí dice la Biblia que Dios les dio la vida. It talks about how the animals look to God for their food. Habla de que los animales miran a Dios para recibir la comida. There's a lovely verse. Hay un versículo It precioso. says that God hears the ravens when they cry. Dice que Dios oye a los cuervos cuando lloran. Isn't that beautiful? ¿No es precioso? God doesn't just listen to me when I pray. Dios no solo me escucha a mí cuando oro, He listens to a raven. también escucha a un cuervo. Creo que es ese animal. Have no you estoy ever segura. listened to a raven? ¿Habéis escuchado alguna vez a un cuervo? It's got the most horrible croak. Porque el sonido, el canto del cuervo es horrible. And I think the Bible is saying if God listens to a raven, he listens to anybody. Y creo que la Biblia está diciendo, si Dios incluso escucha a los cuervos, escucha a quien sea. And interestingly, when it talks about the new creation, Y es interesante que cuando habla de la nueva creación, it doesn't just talk about humans being there, no solo habla de los seres humanos, que seremos los únicos que estaremos allí. it talks about animals being there. También habla de animales. So why would God create more animals ¿Y por qué Dios crearía más animales when he's already created lots of lovely animals? cuando ya ha creado animales preciosos antes? And so my feeling is Así que yo tiendo a creer that actually when God restores this broken world, que cuando Dios restaure este mundo roto, there will be wonderful reunions, habrá encuentros preciosos. and sometimes with animals too. Y a veces pues será con un animal. And it is a whole new creation. Es una nueva creación de todo lo creado anteriormente. When C.S. Lewis wrote the Narnia stories, Cuando C.S. Lewis escribió las crónicas de Narnia, in the last book, The Last Battle, en el último libro, La última batalla se titula, there's a moment when it looks like the world is destroyed. hay un momento en el que parece que el mundo se ha destruido. But at the moment that they think everything is finished, Pero justo en el momento en el que piensan que todo se ha acabado, they get brought into this new world. se les adentra en un mundo nuevo. It's Narnia, but Narnia made new. Es Narnia, pero la Narnia completamente nueva. And there are wonderful reunions between the different people in the stories. Y entonces hay encuentros entre personajes que han ido apareciendo en las historias de Narnia. And there's a lovely line. Y hay una línea preciosa. It says, in the new Narnia, Dice, en la nueva Narnia, nothing good has been lost. nada nuevo se ha perdido, nada bueno se ha perdido. And I think that was a lovely sentiment of what the Bible says. Y creo que eso expresa muy bien el mensaje que encontramos en la Biblia. Nothing good will be lost. Nada bueno se perderá. And so my wife is looking forward to seeing her cat again. Así que, por ejemplo, mi mujer tiene ganas de encontrarse con su gato. And I'm looking forward to seeing my aunt's dog. Y yo tengo ganas de encontrarme con el perro de mi tía. Yeah. Yeah. ¿Por allí? Vale, yo tengo dos preguntas. Primera es, si necesita unos pantalones de reserva, ¿lo podemos ayudar? Thank you. Y hay un refrán español que dice, para los tuyos hablarás pero no oirás. ¿Eso dice un refrán español? Sí, muy interesante. Yo lo he investigado. Para los tuyos hablarás pero no oirás. Y eso es porque yo creo que a muchos de nosotros nos está pasando. Para nosotros nos duele, pero para nuestros seres queridos nos duele más. Nosotros podemos sufrir de cualquier cosa, pero si sufre tu hijo, tu padre o tu mujer,
pues el sufrimiento para mí es peor, ¿no? Y ahora en este sentido, si nuestros corazones sienten esto en este mundo, yo también entiendo muy bien que me ha pasado una cosa, que tuve que ir al médico, cada uno de nosotros ha ido al médico, y al médico entramos solos, ¿no? Ahí me dio cuenta que delante de Dios entraremos solos, ¿no? Ahí, aunque nos quieren nuestros seres queridos, no podrán ayudarnos probablemente, ¿no? Aquí entras en médico y nadie puede ayudarte directamente, ¿no? Así que si nuestros corazones, resumiendo, nuestros corazones tienen este dolor por los seres queridos, se quitará este dolor en el mundo nuevo si algunos de ellos no creen. ¿Y qué pasa con esperanza, ¿no? para ellos? Sometimes one thing is when we suffer, but another thing is when we see our loved ones suffering, and sometimes that's even worse than our own suffering. And I was thinking, he's saying, the way during the pandemics, when we've had to go to the doctors, you had to go on your own, you couldn't have a relative, and it will be the same when we get to heaven. It will be just us with God, maybe without our loved one. So the question is, how will we deal with the pain we feel now for loved ones who won't be there? That's a really, What's the hope in yeah, the midst of that? yeah. That's a really big question. Es una pregunta profunda, sí. And in some ways, it's probably one of the hardest questions. Y en un sentido es una de las preguntas más difíciles. When I was answering the question earlier, Cuando estaba respondiendo la otra pregunta, I talked about that story Jesus told about the prodigal son. he contado esa historia que Jesús contó sobre el hijo pródigo. And I often ask the question, what more could the father do for the older brother? Y normalmente intento responder a la pregunta de ¿qué más podría hacer el padre para convencer al hijo mayor? He invites him into the party. Porque le invita, He pleads with him to join the party. le ruega que venga a la fiesta, But he can't force him to join the party. pero no le fuerza, ¿no? No puede forzarle, no tiene sentido. And God longs for people to join that ultimate party. Y Dios quiere, ¿no? Anhela que la gente se una a esa fiesta final, But he won't force people to. pero no va a forzar a nadie. Imagine in that story, Imagina en esa historia this older brother refuses to go and join the party. que este hermano mayor se niega a entrar en la fiesta, And so the dad comes back into the party así que el padre entra en la fiesta and says, okay, everyone, party's over. y dice, vale, la fiesta se ha acabado, Your brother doesn't want to come, porque el hermano mayor no quiere venir, so we can't have a party anymore. así que no podemos celebrar esta fiesta. That'd be a tragedy, wouldn't it? Eso sería una tragedia, ¿no? It is a tragedy when people choose to reject God's love. Es una tragedia cuando la gente se niega a aceptar el amor de Dios, But it would be a bigger tragedy if their rejection means that no one can enjoy God's love. pero sería una tragedia mayor si ese rechazo significaría que todos los demás no pueden disfrutar de ese amor. Now, obviously, it is sad when people choose to reject that. Y obviamente es triste cuando la gente decide pues, rechazar la invitación de Dios. And actually, the Bible says that God doesn't take pleasure even in the death of the wicked. Y la Biblia dice que Dios no se alegra ni siquiera por la muerte de los malvados. But ultimately, people's rejection of Jesus cannot spoil what Jesus died to achieve. Pero al final It can't destroy or spoil what Jesus died to achieve. Yeah. pero en última instancia, el rechazo que muchas personas han hecho de Dios no puede estropear la alegría de la fiesta. Perdón, ni puede estropear lo que Jesús ya ha logrado, ¿no? Que es, And the Bible in Revelation talks about God wiping away every tear. y en el libro del Apocalipsis habla de cuando Dios limpiará las lágrimas de nuestros ojos. Maybe because there are things that naturally we would be tearful about. Y probablemente lo dice porque habrá cosas que nos darán ganas de llorar. But somehow that won't permanently spoil the joy that Jesus wants Pero us de to algún have. modo eso no estropeará el gozo final, ¿no? Que Dios nos dará.
Sí. Aunque, bueno, luego tú, Gracias, gracias. Todas las preguntas que han hecho y las respuestas que ha dado nuestro hermano, sí, la verdad como yo ya venía con esas preguntas, porque hace 2 días he perdido una amiga musulmana. Según ella estaba en lo correcto, en lo perfecto, estaba en el camino según ellos. Yo intenté en su momento hablar, entonces cuando murió ayer mismo, sentí la tristeza, pensé que no he tenido lo suficiente sabiduría ni palabras para llegar a ella, ¿no? Me quedé con esta tristeza. Y estaba a ver cuándo iba a preguntarle, quería preguntarle qué hago yo con esto, ¿no? Con lo que me estaba pasando dentro. Y la respuesta la estoy recibiendo, que aleluya, gracias al Señor, porque es Él que escoge, es Él que tiene la última palabra. Él dice que continuamos con la fiesta, porque Él es amor. Gracias, de verdad, gracias. Tenía que decirle porque estaba a punto de llorar, digo, voy a decirlo porque lo estoy viviendo y me pasa. Ahora estoy con las hijas de esta amiga, me dicen gracias por tus palabras, no sé qué, o sea, encuentran el consuelo que Dios me está pasando las palabras, pero hasta ahí ya no, está en un momento que si la madre no me aceptó que yo pasara un poco más, ellos en este momento menos, pero Señor me está poniendo las palabras y confío en Él que siga poniendo lo que tenga que ponerme en mi boca para transmitir. Estoy muy agradecida y gracias porque estás aquí también. So she says, thank you very much for this, the question and the answer, because she had that very same question because just yesterday she lost a friend, a Muslim friend. She is from Morocco, and she's a believer, and she was feeling, have I spoken enough where my words with wisdom, because I've been sharing about God, but she thought she was right in her faith. And what you've just shared has really warmed my heart. Okay. So thank you. Thank you. Vale, ahora. La sociedad del bienestar que todo el mundo persigue, sobre todo el mundo occidental y que ha estado instalada aquí, y que ciertamente estos últimos 3 años se ha visto tan amenazada y tan frágil, ¿no? Pero que, no obstante, pues el mundo sigue, la sociedad sigue pensando que con ser un buen ciudadano, con hacer las cosas bien, entre comillas, todo va a ir bien. Entonces mi pregunta es, ¿cómo presentar la esperanza del Señor Jesucristo a gente que, entre comillas, no necesita de nada, que lo tiene todo, que está un poco acomodada en esta sociedad del bienestar tan perseguida por todo el mundo? ¿Cómo presentar a esa persona que no tiene posibilidades económicas, tiene todo y no percibe esa necesidad como al necesitado precisamente? So he's talking about our kind of society in the West, financially usually okay, well-being, and so how do we present this hope to people who don't think they need anything, they've achieved everything they wanted? Yeah, that's a great question. There's an author called Steven Pinker. Hay un autor que se llama Steven Pinker. He wrote a best-selling book about 10 years ago. Hace unos 10 años escribió un bestseller que se convirtió en un bestseller. It is called Enlightenment Now. Se titula Ilustración Ahora. No sé si en español se titula And así. basically his thesis is this. Y básicamente la tesis del libro es la siguiente. The world is getting better. El mundo va a mejor. And it's getting better because we've rejected God and we found science. Y va para mejor porque hemos rechazado a Dios y hemos descubierto la ciencia. And that idea is very popular. Y esa idea es muy popular hoy en día.
Get rid of superstitious religion. Deshagámonos de religiones, supersticiones. Science makes the world a better place. La ciencia hace que el mundo sea un mundo mejor. There's another author, Israeli author, Y hay otro autor, un autor israelí, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. And I was reading his book in 2020 during the lockdown. Y durante el confinamiento, en el 2020, leí uno de sus libros. And in the introduction, he says, Y en la introducción dice lo siguiente. there are three problems that we have had in history. A lo largo de la historia hemos tenido 3 problemas. War, Las guerras, famine, las hambrunas plague. y las plagas. He says now science will eradicate all three. Y dijo, ahora la ciencia erradicará las 3. And I listened to this whilst in lockdown. Y yo estaba leyendo ese libro en el confinamiento. And I remember thinking, I wonder if he would write the same thing today. Y me acuerdo pensar, me pregunto si escribiría lo mismo si lo escribiera hoy. And so often our naive optimism in progress Y tan a menudo ese optimismo ingenuo en el progreso is actually shown up to be empty. And al final se descubre o las circunstancias sacan a relucir que está vacío. I do wonder whether actually, even in the Western world, people are starting to realize that. Y de hecho, yo creo que incluso en el mundo occidental, en la sociedad del bienestar, la gente se está empezando a dar cuenta de eso. Sociologists predicted the end of religion, Los sociólogos predecían el final de la religión and they were wrong. y se equivocaron. Of course, there are some people who still hold those ideas. Y es verdad, aún hay gente que sostiene esas ideas. And I guess there's 2 ways that you could go about it. Y creo que hay 2 cosas que podríamos tener en cuenta para hablarles. The first is you wait. La primera es esperar, Because actually the reality is, at some point in our life, there will be things that we cannot control. porque al final llegará alguna cosa a sus vidas que no podrán controlar. And at some point, people will start to ask those questions. Y en algún momento la gente empezará a hacerse esas preguntas. The other is to take maybe a more objective approach Y la otra sería quizá tomar un acercamiento más objetivo and say, look, Christianity is either true or false. y decir, mira, la fe cristiana o bien es cierta o bien es mentira. And if it is true, it is really important what we do with it. Y si es verdad, es muy importante qué hacemos con ello. And it says that if we reject it, it is also really serious. Y también si es verdad, rechazarlo es algo serio. Maybe give an analogy. I say to people, Voy a dar una analogía. Yo suelo decir a la gente, you go to the doctors. es como si fueras al médico The doctor says, I've got bad news and good news. y el médico te dice, tengo noticias buenas y noticias malas. The bad news is that you are very seriously ill. Without treatment, you will die. Y las malas noticias es que estás muy enfermo y sin tratamiento morirás pronto. The good news is there is treatment, and if you take it, you will live. Las buenas noticias es que hay un tratamiento y si te lo tomas, vivirás. Now, how can I respond? ¿Cuál será mi respuesta? I can say, Yo puedo decir, rubbish, I feel fine. puedo decir, anda, ¿qué dices? Si me siento bien, I'm not going to listen to you. no voy a escuchar tu opinión. But if I'm wise, Pero si soy sabio, I say, well, actually, I should listen to this doctor me diré a mí mismo, bueno, debería escuchar a este doctor rather than listening to my feelings. en lugar de escuchar a mis sentimientos. And I need to take his diagnosis seriously. Y tengo que tomarme en serio su diagnóstico. And sometimes people say, well, my life feels fine. Y a veces la gente dice, bueno, a mí la vida me va bien, ya estoy bien. I say, well, I'm glad it feels fine. Y yo digo, bueno, me For alegro. now. Y me alegro que te vaya bien por ahora. But actually, Jesus says it's really important what we do with what he has done for us. Pero de hecho Jesús dice que es muy importante cómo respondemos a lo que Él ha hecho por nosotros. What do you make of Jesus? Y entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo respondes? So that's maybe a more objective approach. Quizás ese sería un acercamiento más objetivo, ¿no? Great.
¿Ibas a decir Let me algo? just- sorry. No sé, le voy a hacer tal vez la pregunta más difícil que le podamos hacer. ¿Por qué Dios permite el dolor y el mal en este mundo? ¿Por qué no acaba ya? ¿No puede? ¿Es un Dios impotente? ¿O no quiere? Y es un Dios cruel e insensible. ¿Por qué? ¿Solo qué hora es? Para saber? Tenemos que acabar ya. Vale, Sí. que tenemos que acabar, pero le digo lo que has dicho por si quiere meterlo en la conclusión. We should finish soon, Yeah. but I'll tell you what was the last question in case you want to use it Okay. as a wrap up. Okay. And it's the all-time question. Okay, if God is love, why doesn't He stop the suffering now? Is it because He can't, or Yeah, other yeah. question? Yeah, so the kind of philosophical dilemma says if God is love, he would want to stop suffering. Sí, ese dilema filosófico, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué no acaba con el mal ahora? And if God is powerful, Y si también es poderoso, he could stop all the suffering now. podría pararlo, ¿no? But there is suffering, Pero hay sufrimiento a nuestro alrededor. so God is not loving and powerful. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios no es amor ni poderoso? O maybe God has reasons for allowing suffering that we don't know. a lo mejor Dios permite el sufrimiento por razones que no conocemos. And Y if I am also responsible for some of the pain and suffering, si yo soy responsable por parte del dolor y el sufrimiento, if I want God to put an end to all the suffering, si yo quiero que Dios acabe con todo el sufrimiento, I need to be careful what I'm asking for. tengo que tener cuidado qué estoy pidiendo. And there's a verse in the Bible that says, Y hay un versículo en la Biblia que dice, talking about the hope that we have if we know Jesus, hablando de esa esperanza que tenemos si creemos en Jesús, that God is patient with us, dice que Dios es paciente con nosotros not wanting anyone to perish. y que no quiere que nadie perezca. So the Bible says, yes, God is going to sort out this world one day. Así que la Biblia dice que sí, Dios va a quitar el sufrimiento de este mundo un día, And the reason why he hasn't yet y la razón por la que no lo ha hecho ya is not because he doesn't care, no es ni porque no le preocupe, but because he does care. Sino que es porque sí le preocupa, le importa, He wants us to come into relationship with him. porque quiere que estemos en una relación restaurada con Él, To receive his forgiveness que recibamos su perdón and to know the hope that he offers. y que conozcamos esa esperanza que ofrece. So it's actually because God is caring and loving. Así que de hecho no hace nada porque es amor, le importamos. Let me just say thank you so much for your questions. Y dejadme acabar diciendo que gracias por vuestras preguntas. The thing about this topic is it's so big, isn't it? El tema en cuanto a, bueno, en torno a este tema, surgen tantas preguntas, es tan complejo, ¿verdad? And so I don't want to pretend that I've given an exhaustive answer. Así que sé que no he ofrecido una respuesta exhaustiva, completa, But I hope that it has been helpful. pero espero que haya sido útil todo lo que he compartido. I always find it helpful to remember Para mí siempre es útil recordar that Christianity doesn't give us a total answer, an exhaustive answer, que el cristianismo no nos da una respuesta exhaustiva, total, but it does give us a sufficient answer. sino que nos da una respuesta suficiente. We don't know everything, Es verdad, no lo sabemos todo, but we can know enough pero podemos saber suficiente to make faith in Jesus possible, para que la fe en Jesús sea posible, even in the midst of the brokenness of our world. e incluso en medio de toda la miseria de nuestro mundo. And Y in comparison with every other philosophy and worldview I've looked at, en comparación con cualquier otra religión, sistema de creencias, filosofía de este mundo, I do think it's the best answer. creo que es la mejor respuesta. Okay? Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Michael, por este rato. Mañana más
Y ahora vamos a dejar a los jóvenes que tienen que preparar esta sala. Os animaría si nos echáis una mano unos cuantos antes de iros a poner las sillas bien y demás. Y tenéis libros y él lo puede firmar, tanto lo tendréis hoy como mañana. No sé si tienen 8 euros cada uno, pues los tenéis y él os lo puede dedicar. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y por compartir. Y a ti también. Gracias, Michael.